¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos en nuestra sesión de etimología grecolatina. Estamos trabajando lo que va a ser los casos latinos en esta primera parte. Los casos latinos tienen que ver directamente con nuestra gramática del enunciado en español. Por lo tanto, en esta sesión lo que vamos a recapitular, porque esto ya lo tienes que saber, van a ser los elementos que conforman el enunciado en español. ¿Sale? Para esto es necesario que pongas atención, ya que aunque esto lo has visto dentro de tu primaria y secundaria y también durante la preparatoria, pues puede ser que para algunos todavía no sea tan claro durante todo este proceso. Por lo tanto, sí necesito que pongas vital atención y si tuvieses alguna duda la puedas hacer vía plataforma lo más breve posible. Bien. Tradicionalmente se ha conocido como las partes de un enunciado en español, es decir, cualquier frase, que esté contenido pues estos tres elementos de forma general: sujeto, verbo y predicado. Tradicionalmente se nos han enseñado estos tres elementos como constitutivos de lo que viene a ser un enunciado. Por lo tanto, vamos a tener que el sujeto es quien realiza la acción y también van a estar aunados sus complementos. El verbo, obviamente, tiene que estar conjugado. Tantos enunciados existen en español, tantos verbos conjugados existan. Por lo tanto, si hay un solo verbo conjugado, habrá un solo enunciado, aunque esté muy largo. Pero si hay dos o más, pues habrá tres o más enunciados según la cantidad de verbos conjugados que existan. Y el predicado, bueno, pues son todos los complementos que acompañan pues al sujeto. En este caso son complementos después del verbo regularmente. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque regularmente aprendemos solamente a diferenciar este tipo de enunciados, sujeto, verbo y predicado, y luego tenemos la dificultad de que olvidamos las cosas, los elementos. Por eso este repaso es importante, porque esto va a ser la base para poder entender los casos en latín. Y bien, por eso también tenemos dos tipos de enunciados según el tipo de verbo. Vamos a tener que sujetos explícito o implícito, pero también tendremos verbos que, bueno, hay dos tipos de verbos. Los verbos que se llaman transitivos e intransitivos, pero sobre todo también vamos a tener dos tipos de enunciados según el verbo. Cuando tengamos un verbo transitivo, que no sea el verbo ser o estar, vamos a tener que va a haber objetos directos. Pero cuando tengamos un enunciado que tenga un verbo donde esté ser o estar, no vamos a tener como tal un objeto directo, sino se va a conocer como sujeto advocado. Eso posteriormente lo vamos a revisar ya cuando veamos los casos latinos. En este caso tenemos que ver que existen dos tipos de verbo: transitivo e intransitivo. Cuando es transitivo, se va a necesitar necesariamente o obligatoriamente un objeto directo como complemento en el predicado. Cuando no lo hay, no necesariamente significa que tenemos que tener un objeto directo como complemento del predicado. Bien, ahora vamos a ubicar precisamente las partes de un enunciado según lo tradicional, que es sujeto, verbo y complemento o predicado. Bien, en este caso te propongo este enunciado: el gato de Valeria mordió al vecino. Lo primero que vamos a hacer antes de cualquier cosa es ubicar el verbo conjugado. En este caso aparece el verbo mordió como el verbo, el cual se encuentra ubicado en la tercera persona del singular del pasado simple. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todos los verbos van a tener 5 elementos: persona, número, tiempo, modo y se me olvidó el último, son 5, perdón. Y entonces este análisis, así se llama análisis, cuando desglosamos persona, número, tiempo, modo y el otro se me olvidó ahorita, lo tengo ya adelante. Es cuando vamos a analizar lo que es un verbo. Ahora, después del verbo vamos entonces a ubicar el sujeto del predicado, el sujeto del enunciado. Vamos a hacer la pregunta ¿quién? Más el verbo. Entonces vamos a decir ¿quién mordió? ¿Quién mordió al vecino? Entonces vamos, el gato de Valeria. Así ubicamos entonces el sujeto
de nuestra oración. Para ubicar el predicado, técnicamente sería todo lo que está después del verbo, siempre y cuando solamente sea un verbo conjugado. Si no, entonces tendríamos que analizar todos y cada uno de los elementos. Bien, ahora, queremos explicar que esto es la parte tradicional de cómo se analiza un enunciado básicamente. Sin embargo, esto todavía no nos ayuda a entender los casos latinos. ¿Por qué? Porque solamente esto es algo muy primigenio, que es para que de niños entendamos los elementos de un enunciado. Sin embargo, ahora tenemos que estudiar todos los elementos que realmente están contenidos en un enunciado. Vamos a ir explicando solamente, bueno, parte por parte. En este caso vamos a analizar las partes que puede tener un sujeto. Como ven, el gato de Valeria es todo el sujeto. Sin embargo, se encuentran más elementos para poder decirlo. Entonces tenemos el artículo el, ¿sale? Que en este caso es artículo masculino singular. Y entonces, ¿por qué es importante el artículo? Porque tiene que coincidir tanto con el sustantivo, con el verbo, en género, número y caso. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a tener como segundo elemento lo que es gato. Gato viene a ser el sustantivo. Ahora, chicos, entiendan, no es lo mismo sujeto que sustantivo. El sujeto es todo elemento completo. El gato de Valeria, ese es el sujeto. Pero el sustantivo solamente es gato. Entonces, gato, o el sustantivo mejor dicho, es quien realmente está haciendo la acción. En este caso, el que está mordiendo es el gato, no Valeria, ¿sale? Entonces, el gato viene a ser quien está ejerciendo directamente la acción del verbo del enunciado. Vamos a tener también el adjetivo, que en este caso el adjetivo tiene como función determinar o influenciar algo del sustantivo, que en este caso sería grande. Entonces, vamos a tener que grande va a ser el adjetivo calificativo. Y vamos a tener un complemento determinativo. Técnicamente, este tipo de complementos determina al sustantivo o a otros complementos. En este caso de Valeria va a determinar a el gato grande. ¿Por qué es importante que pongan el determinativo? Técnicamente en español todos los que tengan de Valeria, de acá, de acullá, van a ser complementos determinativos. Todos los que tengan de en español. O sea, como una preposición, obviamente. Ahora vamos a analizar el verbo. Bien, como te decía, el verbo tiene 5 elementos. Persona. Puede ser primera, segunda o tercera persona. Así tendremos yo, tú, él en singular y nosotros, ustedes y ellos en plural. Ahora, el número tendríamos singular o plural. Entonces, primera persona del singular sería yo, segunda persona del singular serías tú, tercera persona del singular sería él, ella o ello. Igualmente en plural. Así tendríamos también nuestros desglose de nuestros números en el verbo. En este caso también tendríamos que ver el tiempo verbal en la cual está conjugado el verbo, que en este caso mordió pues está en pasado simple. Puede estar en pretérito, copretérito, futuro, futuro perfecto, pasado perfecto, pasado imperfecto o en cualquier tiempo. ¿Sale? Luego tenemos el modo. El modo también puede ser indicativo, subjuntivo y hay otro. En este caso la mayoría van a ser indicativos en nuestro caso para poder repasar. ¿Qué queremos decir? Indicativo es cuando la acción se está llevando a cabo en ese instante. Subjuntivo es un modo de decir como forma de desear la acción. Entonces la mayoría de nosotros van a estar en modo indicativo. Y vamos a tener voz activa o pasiva. La voz activa es cuando la acción o el verbo que se quiere decir o la acción que se está haciendo recae totalmente, o sea que el sujeto o el sustantivo está haciendo esa acción. ¿Sale? La está ejerciendo hacia alguien más. Cuando se dice pasiva es cuando la acción que se ejerce la está padeciendo el mismo que la está ejerciendo. En este caso vamos a poner el ejemplo de bañarse. No está bañando a alguien más, está bañando a sí mismo. Entonces técnicamente la voz pasiva es todo lo que recae hacia ti. Por eso estos 5 elementos son los análisis que se tendrían que hacer en cualquier verbo. Vamos a las partes del predicado. En este caso vamos a tener una serie de
de elementos que van a determinar o que van a complementar un enunciado en español. Como te dije anteriormente, en las partes del predicado pueden tener complementos determinativos, todos los que tengan la letra de quién, de para qué, van a ser complementos determinativos. También en la parte del predicado, también puedes encontrar muchos adjetivos. Igualmente son calificativos la mayoría, y si tú te los aprendes rápidamente te vas a dar cuenta porque modifican una cualidad o cantidad de elemento o el complemento anterior. Vamos a tener circunstanciales. El circunstancial de modo, de tiempo y de lugar. Entonces, Entonces en este caso tú vas a tener que hacer algunas preguntas de cuándo, cómo y dónde. A partir de esos vas a poder obtener el circunstancial de nuestros enunciados. Asimismo, vamos a tener estos dos elementos que van a ser muy importantes dentro del enunciado en español: el objeto indirecto y el objeto indirecto. ¿Por qué el objeto directo es importante dentro de la gramática española? Como te había comentado al inicio del video, tenemos dentro de los tipos de verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un complemento directo, es decir, el verbo exige que haya un elemento que apoye el argumento del verbo para poderse entender, de manera que todos los verbos transitivos van a ocupar necesariamente un objeto directo en su predicado. Por eso, cuando tú veas un verbo y ves que te necesita complementarse, automáticamente tendrás que ir a buscar dónde está el objeto directo para poderlo ubicar. ¿Sale? Después ahí tendrías que hacerte la pregunta ¿qué? O quién más el verbo. Entonces, en este caso, ¿qué mordió? ¿O a quién mordió? Bueno, al vecino. Entonces, ese sería, en el enunciado que te puse, el objeto directo. Y el objeto indirecto es para qué o por qué más el verbo. Y así obtendremos el objeto indirecto. Entonces, todos estos elementos, chicos, se encuentran en los enunciados en español. No todos se encuentran en los enunciados, por lo tanto tendríamos que estudiar varios ejemplos para que puedas tú ver en dónde se usan cada uno de ellos. En este caso te propongo el análisis de la oración que yo te coloqué. El gato grande de Valeria mordió al vecino. Tenemos como artículo el, como sustantivo gato, adjetivo grande, complemento determinativo de Valeria, el verbo analizado, tercera persona del singular, pretérito indicativo, voz activa. Y tendríamos el objeto directo como el vecino, quien recae la acción. ¿Sí? Así es como se tendría que hacer el análisis correcto de una oración en español. No solamente tendríamos que ubicar sujeto, verbo y complemento o predicado, sino tendríamos que hacer todo este análisis para poder entender posteriormente los casos latinos, ya que los casos latinos van a cambiar de nombre, pero vas a ubicar estos complementos para poder entender lo que significa la declinación y los casos. Bien, y también junto con ello, pues vamos a hacer varios ejercicios, y ahorita en el siguiente video te voy a enseñar o vamos a trabajar cómo hacer un análisis más exhaustivo de un enunciado que tenga todos sus complementos.